Bienvenido a este resumen de la mentoría de trabajo práctico sobre el análisis y predicción de la distribución troncal de energía que realizamos con Melissa y quien les habla, Daniel. El mentor que nos estuvo trabajando, ayudando en el trabajo, fue Alan Crowe. Sobre la descripción del problema, se nos brindó un dataset con las mediciones de los sensores de una nueva línea troncal puesta en marcha en una localidad del litoral durante los meses de noviembre y diciembre del 2019. Con esta información de la energía y a su vez con un dataset externo con datos climáticos de la zona, pudimos enriquecer la información sobre el comportamiento del consumo energético en la línea troncal. El problema trata de analizar y dar respuesta a algunas preguntas como el comportamiento de la distribución de energía o la relación de los usos y las costumbres del lugar y también con las condiciones atmosféricas, o por ejemplo por qué se generan estos cortes de distribución y si existen comportamientos que nos pueden anticipar estas caídas de tensión. También si existen factores estacionales que influyen en las cargas de distribución o si hubo cambios en el consumo por la causa de la pandemia. Básicamente tuvimos dos datasets. Un dataset fue provisto por la empresa de energía, donde contábamos con datos como la fecha con la hora, después las tensiones, digamos las tres tensiones de cada una de las fases, una columna de la potencia total, el factor de potencia y también tres columnas, cada una con la corriente de cada fase. A su vez, para poder analizar el tema atmosférico y de las condiciones climáticas, tuvimos un dataset obtenido de una API de localidades cercanas que nos daba distintos datos como el tiempo, la temperatura, el punto de rocío, pero sobre todo nosotros utilizamos tres features que fueron la temperatura, la dirección del viento y el tema de la fuerza, digamos, del viento. Dentro de la distribución del dataset original, los datos de la potencia distribuida originalmente venían muchísimos outliers y datos negativos. Entonces, nosotros por eso tuvimos que, en el primer trabajo práctico de análisis, tuvimos que agarrar y resolver por tomar el valor absoluto de esa potencia para que quedara, como pueden ver en el otro gráfico, algo muchísimo más lógico y para poder analizarlo. Si bien vemos que existen muchísimos outliers, después en el proceso de curación los tuvimos que tomar, pero con solamente tomar el valor absoluto de la potencia y del factor de potencia, pudimos visualizarle el comportamiento en el primer trabajo práctico de visualización. Dentro de lo que es el primer trabajo práctico del análisis y la visualización de los datos, graficamos acá cómo se comporta el consumo de la potencia con respecto de las horas del día y sumamos también este gráfico cómo se comporta la temperatura junto con el consumo energético. Para responder una de las preguntas de la mentoría, si este consumo o la distribución energética tiene relación con las costumbres locales, se puede visualizar que hay una disminución del consumo en el rango horario del mediodía, lo que va desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde, empieza a disminuir los consumos, y esto es debido a que en la zona se acostumbra a lo que es la siesta,
Por lo tanto, ya empieza a disminuir, digamos, la cantidad de consumo o gente trabajando en esos horarios. Más allá de que la temperatura sigue creciendo hasta un pico de 28 grados, es bastante estándar, una temperatura que no tiene mucho rango de variación, no tiene mucho rango de variación térmica en la zona. Y posteriormente, a partir de las 5 hasta la noche, vuelve a incrementarse el consumo, ya porque la gente empieza sus labores nuevamente y por, digamos, la oscuridad de la zona también empieza a haber mucho de consumo en hogar. Ya la gente que vuelve a trabajar a partir de las 7 incrementa el consumo. Podemos también acá ver un gráfico de líneas, los dos colores que representan a los días laborales y a los días de fin de semana, sábado y domingo combinados. Y se puede ver que los fines de semana hay menos actividad, menos consumo energético que un día de semana tradicional. Con respecto a lo que es el factor de potencia, también para ir respondiendo algunas de las preguntas originales de la mentoría, que es qué tan buena es la calidad del servicio, la red de distribución que se está analizando, o los valores que estamos analizando de estos sensores, corresponden al montaje o la puesta en marcha de una nueva línea troncal. Y lo que se puede visualizar acá en los primeros meses es, digamos, estas caídas, ya sea por el mal funcionamiento o por pruebas de ensayo, prueba y error, o hasta poner en marcha toda la línea. Pero lo que queremos resaltar acá es cómo se comporta un elemento llamado factor de potencia reactiva cuando empieza la cuarentena. Se trazaron dos líneas horizontales, una amarilla y una roja. La línea amarilla sería el factor de potencia reactivo que está contratado por la empresa distribuidora como el valor mínimo que ellos se comprometen a entregar. Y graficamos con línea roja un valor que representa el mínimo con el que podría llegar a trabajar la línea sin entrar, digamos, en problemas de tener mucha corriente sin uso y que podría generar problemas en los equipos, y lo que depende de que la empresa distribuidora de energía debe colocar dispositivos para evitar que exista una potencia, una corriente, digamos, reactiva que hace un mal uso de la calidad del servicio, hace un mal uso de la red de distribución. Por lo tanto, si estamos por debajo de la línea roja, la empresa distribuidora debe instalar ciertos dispositivos capacitivos que hacen que disminuya la potencia reactiva. Como se puede ver en las fechas de marzo 19, esta potencia reactiva está yendo entre la zona roja y la zona amarilla, y cuando entramos en cuarentena, los motores y todas las industrias se apagan durante las primeras semanas, se puede ver que la potencia reactiva empieza a subir y llegar a valores que son óptimos, cercanos al valor 1. Hablando del tema de la curación de los datos, tuvimos básicamente 3 temas. Primero, tuvimos que resolver las diferencias de los lapsos de tiempo que habían en los datasets de energía y el de clima, porque el dataset de energía estaba medio, digamos, tenía mediciones cada 5 minutos, mientras que el de clima venía cada 1 hora. Entonces, decidimos, para no perder detalle de los datos, decidimos llevar el dataset de clima a cada 5 minutos, haciendo, digamos, completando los datos con un backfill, y de esa manera pudimos mantener el dataset unificado, digamos, cada 5 minutos sin perder los datos de energía. Porque, por ejemplo, una de las cosas que vimos que había muchos cortes que eran menores a 5 minutos. Entonces, si nosotros ampliábamos, tomábamos un rango mayor, no íbamos a detectar esos cortes. El tema de outliers que le mencionamos anteriormente y de los errores de medición que hubo sobre todo en diciembre y parte de enero, cuando se puso esta nueva línea en funcionamiento, lo solucionamos estableciendo un límite para los outliers, donde a partir de ese momento, de esa
medición, que fue un cálculo de suma a la mediana, le sumamos 3 veces, digamos, la mediana. De esa manera establecimos un outlier, un límite de lo que nosotros íbamos a considerar outlier. Entonces, y por otro lado, otro tema que tuvimos en la curación de los datos fue crear nuevas features como las que vimos que eran si es día laboral o no, o qué día de la semana es. También creamos columnas de horas, de minutos, y por ejemplo creamos una donde marcamos esos outliers para que después de la normalización y de la curación, saber en qué registros hubo un outlier. Empezando el trabajo de introducción de aprendizaje al aprendizaje automático, al aplicar los modelos de Perceptron y regresión logística a través del modelo de descenso de gradiente, detectamos que los modelos daban una precisión del 100%. Esto nos generó la inquietud de si estábamos trabajando de forma correcta o no. Entonces, hicimos un gráfico de frontera de decisión, es el que está en pantalla, y pudimos ver que efectivamente la precisión era correcta, o sea, los datos, al estar desbalanceados, podían ser divididos claramente por una recta. Entendiendo el dominio del problema, encontramos que si aplicábamos la ley de Ohm, tomando el caso de una red domiciliaria, la potencia está dada por el producto de la tensión y la corriente. Si alguno de estos dos componentes, de la tensión o la corriente, fuera cero, no podría haber potencia. Entonces, al revisar los registros, encontramos valores NaN, tanto para las corrientes, las columnas de corriente, como para las columnas de la tensión. Entonces, decidimos marcar estos registros como un corte de energía o como la clase 0, donde no hay distribución de energía. Y de esta manera pudimos balancear el dataset en un 53% para la clase 1, o sea, donde hay distribución de energía, y un 47% para la clase 0, que presenta cortes de energía. Al volver a correr los modelos, ahí pudimos observar que los valores de la precisión eran mucho más reales. Bueno, con respecto a los modelos que no funcionaron, como se mencionó anteriormente, al inicio del trabajo práctico 3 de aprendizaje automático, los primeros modelos a implementar Perceptron y regresión lineal, sus valores de precisión eran del 100%. Por lo tanto, tuvimos que realizar ese análisis previo de los datos y determinar que estaba totalmente desbalanceado. Una vez que se realizó este ajuste, esta corrección de la columna objetivo, de la columna target, para la clase 1, que existe energía, y una clase 0 para cuando no existe energía, se volvieron a implementar o volvieron a calcular los modelos, se los volvió a entrenar, y en este caso los modelos de regresión lineal no fueron igual de precisos, es más, cayó muchísimo su precisión, a un 48% o a un 50% de los datos. También podemos ver las columnas o los valores, cómo se estaban relacionando entre sí, con un gráfico de calor, el gráfico de correlación entre las variables, para ver justamente que la tensión y la corriente están altamente relacionados, ya que sin ella no puede haber potencia. Por lo tanto, aquí se puede ver la información de qué tan correlacionadas están estas variables. Dentro de lo que es el análisis posterior para los modelos y el entrenamiento de los modelos, utilizamos solamente dos columnas, que es el factor de potencia en su valor absoluto, y una variable no correlacionada, como podría ser la temperatura. Con respecto a los modelos que sí funcionaron, una vez que ya teníamos el dataset con las columnas objetivo y balanceado,
vimos que los modelos de regresión lineal no se ajustaban al problema que era de tipo binario, ya que la distribución de los datos, como se puede ver en el gráfico, no permitían una separación perfecta. Por lo tanto, los modelos que sí generaron una mayor precisión son los de tipo ensemble, como el Decision Tree, el AdaBoost y la clasificación por voto, los cuales dieron una alta precisión, pero que el que mejor precisión arrojó fue el modelo de Random Forest. Este modelo, si bien daba una precisión inicialmente de un 79%, se pudo mejorar utilizando la búsqueda de hiperparámetros, lo cual se pudo llevar hasta un 82% en el set de datos de entrenamiento y hasta un 98% en el set de datos de... en el set de datos de entrenamiento un 98 y un 82 en el dato de evaluación. Con respecto a los modelos no supervisados, pudimos visualizar la información reduciendo las dimensionalidades utilizando el método de PCA, en la que podemos ver en 3 dimensiones las 3 componentes principales, cómo se distribuían cada uno de los valores, y aplicando a su vez agrupación por clustering con k-means sobre estos datos de PCA, en la que se pueden ver 3 grupos bien definidos, que son aquellos que tienen los cortes, que corresponden a que no hay potencia, y aquellos otros grupos que tienen diferenciado, que son cortes de energía y no cortes de energía, pero que tienen una variación en la información, por ejemplo, que tienen datos de tensión y no tienen corriente, y son considerados cortes, y los demás valores de los grupo verde, son aquellos valores que tienen tensión, corriente y valor de potencia, por lo tanto son del grupo de distribución de energía correcta. En la siguiente imagen, también utilizando la técnica de PCA para la reducción de dimensionalidad, podemos ver cómo se distribuyen en 2 dimensiones las 2 componentes principales, los valores de tensión y corriente como que tienen mayor influencia y los valores del grupo target como valores que están con las componentes de mayor variabilidad. Y en los otros extremos o en el centro, aquellos atributos que no tienen gran variabilidad, no aportan mucho en cuanto a la distribución de los puntos, como se puede ver en la zona central. Bien, como conclusiones que podemos obtener, digamos, del trabajo de esta mentoría, es la simplicidad del problema que se nos presentó. Un dataset bastante pequeño, con datos acotados, fáciles de entender. El dominio del problema era bastante simple, lo que, digamos, del uso normal y del entendimiento del día a día, de la vida cotidiana, que es la línea de corriente, o la línea de distribución de corriente. Este tipo de problemática y un dataset acotado y simple nos permitió ir avanzando en cada práctico de la mentoría, aplicar cada uno de los conceptos o cada uno de los trabajos que se estuvieron haciendo en cada materia. No hubo mucho problema, digamos, de que cada uno de los trabajos prácticos poder ir aplicándolos a la mentoría. Con respecto a la comprensión de datos y su distribución en el punto 1, se nos hizo también fácil de entender el dominio general de dónde estábamos y cuál era la información y qué modelos aplicar para tener conclusiones. Tal cual. Capaz que una conclusión que sacamos, que para responder todas las preguntas que estaban, o algunas de las preguntas que estaban planteadas al comienzo de la mentoría, hubiese sido mejor contar con más información histórica para poder trabajar estos datos como series temporales y de esa manera establecer capaz que más correlación de todo lo que es el consumo por la época del año o por las costumbres. Hemos trabajado con datos de pocos meses y además en un contexto muy particular que es el de pandemia. Pero realmente fue
fue bastante bueno para iniciar una mentoría y para aplicar los conceptos aprendidos en la diplomatura.